Establecimiento de la República Federal de Nepal. Para poder entender el establecimiento de la República Federal de Nepal como un Estado republicano, es necesario remontarnos al siglo XX. Ubicándonos en este contexto, se va a mencionar que históricamente el país se ha regido por el sistema Panchayat, que es una práctica política muy famosa en los países de Asia. Es una práctica que se daba en Nepal a partir de 1962, donde se promovía una constitución de democracia sin partidos, llamada democracia panchayista o democracia de consejos, mediante una estructura piramidal que iba desde las asambleas locales hasta el Parlamento Nacional. Este sistema dio de facto el poder absoluto a la monarquía sobre cualquier institución del país. Los años 90 fueron testigos de un conflicto multidimensional a raíz de sus causas políticas, económicas, sociales y culturales. Haciendo énfasis en la dimensión política, Nepal ha tenido como principal característica la oligopolización del poder. Y es a partir de este punto que se ha gestado el conflicto político en el país. Hasta mitad del siglo XX, algunos sectores políticos y sociales lograron adquirir algunas facultades legislativas, mientras que el control del Estado nepalí era disputado por dos familias. Por un lado está la familia Shah, que es de la dinastía monárquica, responsable de la unificación de los principados que conformaron a Nepal como Estado. Por otro lado se encontraba la familia Rana, que era la dinastía ministerial. Badaur Rana se autoproclamó primer ministro y, a pesar de no eliminar la figura del rey, tomó las riendas absolutas del país. Con la ayuda de la India, en 1951, los Chad retomaron el poder. La enemistad que sentía el pueblo hacia los Rana fue el elemento perfecto para que el rey se fugara a territorio indio. Fue desde ahí donde lideró el movimiento de oposición a la dinastía ministerial. Los Rana, ante el odio de su pueblo y viendo que no había otra forma de mantenerse en el poder que no fuese con la fuerza de las armas, se vieron obligados a devolver al rey, quien volvió a Kathmandu en febrero de 1951 y proclamó el comienzo de una nueva era democrática en Nepal. Los partidos políticos jugaron un papel muy importante en el derrocamiento de los Rana. A cambio de su apoyo, estos movimientos solicitaron al rey la apertura de espacios democráticos. Es así como en 1959, y por primera vez en la historia, Nepal celebraba elecciones para la constitución de un parlamento. Al hacer énfasis en la dimensión económica, es importante recalcar que Nepal ha sido uno de los países más pobres del hemisferio oriental, con el problema del subdesarrollo y una distribución asimétrica de la economía nacional. La mayoría de su población siempre se ha encontrado asentada en el campo y su débil economía ha estado sustentada principalmente por el sector agrícola. Sumado a lo anterior, Nepal ha estado muy aislado en la economía mundial. Por un lado, el mercado nepalí es supremamente pequeño y por otro lado, sus transacciones comerciales han estado casi que limitadas únicamente a India. El conflicto económico en Nepal logró convertirse en un escenario causal de la confrontación armada entre los insurgentes maoístas y las fuerzas del Estado. Mencionando a la causa social y cultural, Nepal ha vivido un conflicto social estrechamente relacionado con sus bases culturales. Este se encontraba dividido en cuatro castas, que son los brahmanes, que eran la casta más alta, la cual estaba compuesta por los sacerdotes y maestros. Luego se encontraban los kshatriyas, quienes eran la casta política. Le seguían los vaishyas, que eran la tercera casta, la cual abarcaba terratenientes, comerciantes, artesanos y agricultores. La última y cuarta división es la casta Sudra, la cual estaba conformada por siervos y obreros que trabajaban para los miembros de otras castas. Por fuera de esta división se encontraban lo que eran los Dalits o parías.
Estos constituían una clase tan baja que solo les permitía realizar trabajos puramente marginales. Con este sistema de castas imposibilitó que las castas más bajas pudieran acceder a la administración del Estado. Movimiento del pueblo o insurgencia del pueblo. En 1990 Nepal dará un gran paso hacia la democracia, pero para lograr tal situación tendrá que sufrir transformaciones en lo político y social. En lo político porque estaban bajo una monarquía absolutista y en lo social porque la mayoría de gente no conocía los derechos civiles que podrían obtener al llegar a hacer una revolución. La monarquía absolutista estuvo imperando en Nepal desde 1768, es decir, décadas y décadas de pura monarquía. El movimiento popular del cual les hablo es una insurgencia que decide dar paso al fin de la monarquía absolutista y el comienzo de la democracia constitucional. Ese movimiento se dio por la unidad de diversos actores políticos que, aunque no eran legales, pero hacían sus funciones para lograr hacer ver que se necesitaba de un partido político que representara al pueblo. Ese partido político iba a ser el Partido Comunista de Nepal. El movimiento popular que menciono empezó el 18 de febrero de 1990. Incluso esa fecha, 18 de febrero del 90, es considerada el día de la democracia de Nepal. Aunque el movimiento de insurgencia tendrá grandes dificultades como arrestos arbitrarios, represión por parte de la monarquía, sus aspiraciones no se detendrán, ya que a lo largo de la década de los 90 tendrán oportunidades para poder transformar Nepal. Una de esas transformaciones se da luego de la gran insurgencia del pueblo, el cual es permitir los partidos políticos. El 9 de noviembre de 1990 fue un punto de inflexión, es decir, un punto de aparte, porque sucedió un hecho histórico bastante relevante. Se empezó a redactar la Constitución de Nepal, dando paso a la monarquía constitucional y democrática, permitiendo al pueblo ser la fuente de legitimidad política y garantía de los derechos básicos. Ya para el 12 de mayo de 1991 se realizaron las primeras elecciones multipartidistas, en las que vence el Partido Comunista de Nepal, quedando demostrado que la popularidad de la izquierda está avanzando a pasos agigantados, que no tiene el mismo poder que tiene la monarquía representada por el rey Virendra Vir Bikram. Este poder de la izquierda va demostrando la movilización de las personas y la movilización de la gente, así como la insurgencia, y demostrando que no se detendrían ya que la monarquía estaba inmersa en corrupción y represión al pueblo. El 15 de noviembre de 1994 se reconfirma porque en las segundas elecciones el Partido Comunista de Nepal se posiciona con mayor número de votos. Los albores de la guerra del pueblo se daban en 1995. Las alzas de precios, las injusticias, altas tarifas de agua y la continuación de la corrupción daban paso a la insurrección de la guerrilla. El 13 de febrero de 1996 se reconfirmaría la guerra del pueblo, encabezada por el Partido Comunista y el Partido de Unión de Frente Popular. La insurgencia revolucionaria armada buscaba derrocar el Estado monárquico y establecer una república como una democracia popular. Ella buscaba instaurar un Estado más justo e incluso socialista, ya que el Partido Comunista de Nepal tenía influencias e ideales de querer ser como su vecino, el gigante asiático China. El conflicto que mencionamos se prolongará por lo largo de 10 años, dejando 12.700 personas fallecidas. 1999. Las luchas internas para la Cámara de Representantes se dan y se ponen un poco tensas, debido al pensamiento del líder del Partido Comunista, Van Der, con su posicionamiento de querer ser el único líder del Partido Comunista. Además, los roces con sus seguidores abonaban a más conflictos internos. Esto le permitió una victoria al Partido Socialdemócrata, ganando más escaños que el Partido Comunista. Después de las elecciones a los partidos políticos les resultó difícil cooperar y concluir en una sola forma de trabajo, es decir, una política prosocialista que impulsara el Partido Comunista de Nepal, lo que culminó totalmente en la disolución del Parlamento. En la noche del 1 de junio de 2001 tuvo lugar el regicidio en el Palacio Real de Katmandú. Según la versión oficial, el príncipe heredero Dipendra Vir Bikram disparó contra sus familiares más directos.
El rey Virendra Bir Bikram murió. Posteriormente, Dipendra se disparó, estuvo en coma 3 días, fue nombrado rey según lo establecido, pero 72 horas después moría. El segundo en la línea sucesoria había muerto en el incidente, así que la corona pasó a Gyanendra Bir Bikram, hermano del rey asesinado. Mientras tanto, la rebelión maoísta seguía su curso. La incapacidad del gobierno ante los ataques de la guerrilla provocó la dimisión del primer ministro Prasad Koirala y dio paso a Bahadur Daura. Este, en julio de 2001, inició las conversaciones de paz con el líder de la guerrilla maoísta llamado Prachanda. La tregua duró poco al ver que sus reivindicaciones de un ejecutivo de unidad nacional, elecciones para una asamblea constituyente y la abolición de la monarquía no iban a ser concedidas. A partir de este momento, los ataques de la guerrilla se intensificaron, por lo cual, el 26 de noviembre de 2001, Gyanendra declaraba estado de emergencia en Nepal. Su decisión se apoyó en los artículos 53 y 115 de la Constitución de 1990. De esta forma, el rey adquiría poderes ejecutivos. Con ello, lo único que consiguió fue intensificar el conflicto. La guerrilla con los gobiernos populares apostaba por hacerse con el control de las zonas rurales para luego atacar los centros urbanos. Los objetivos políticos fueron acabar con la explotación de 4 caras: la clase ejercida por los señores feudales, la de casta sufrida por los intocables, la de género por las mujeres y la geográfica que la capital de Katmandú practicaba con los distritos más pobres. En las zonas guerrilleras, las tierras se concedieron tanto a hombres como a mujeres y las anteriores prácticas machistas fueron abolidas. Ante el aumento de las zonas controladas por los maoístas, el gobierno propuso una tregua y una negociación para alcanzar la paz. En el primer encuentro, las dos partes se comprometieron a frenar las ofensivas. El segundo encuentro fracasó ante la negativa del gobierno de aceptar las peticiones maoístas de abolir la monarquía, establecer un gobierno interino republicano y convocar elecciones para una asamblea constituyente. Durante el 2002, el primer ministro Deuba del partido del Congreso nepalí prolongó con el rey el estado de emergencia. Diversas leyes antiterroristas se aprobaron, contó con los apoyos contra los rebeldes de Estados Unidos y el Reino Unido, y además se llegó a un acuerdo con el primer ministro de la India que ilegalizó diversas asociaciones de nepaleses que desde el país vecino financiaban la guerrilla. Este mismo año, el gobierno rechazó una propuesta de tregua de parte de Prachanda. Se debatía en el Parlamento si debía renovarse el estado de emergencia, por lo que, previa recomendación del primer ministro, decidió disolver el Parlamento y convocar elecciones. De esta manera, era solo el gobierno quien decidía prolongar el estado de emergencia. El 4 de octubre de 2002, el rey destituyó al primer ministro Bahadur Daura. El rey asumió nuevamente plenos poderes ejecutivos. 7 días después nombró a Bahadur Chand como primer ministro, el cual ya había ostentado este cargo en 1997. En 2003, los maoístas anunciaron una tregua con el objetivo de reiniciar las conversaciones de paz con el gobierno. Acordaron un inmediato alto al fuego y la reanudación de las conversaciones para un acuerdo de paz. El 28 de marzo de 2003 dio lugar a una primera ronda de negociaciones. Las fuerzas políticas, temerosas de un acercamiento entre la monarquía y los maoístas, iniciaron una campaña junto al NKP-EML para exigir al gobierno la restauración del Parlamento. El fin del proceso de paz se dio nuevamente por la negativa del gobierno a relegar la monarquía a un plano simbólico y por la intransigencia de los maoístas que querían convertir a Nepal en comunista, por lo que rechazaron la oferta del gobierno de formar parte de un ejecutivo de transición. En octubre del mismo año, Katmandú rechazó una propuesta de mediación de Naciones Unidas. Esta situación se prolongó durante todo el 2004. El 1 de febrero de 2005, Gyanendra destituyó al gobierno en pleno, declaró de nuevo estado de emergencia y asumió plenos poderes ejecutivos para los siguientes 3 años. Impuso una estricta censura en los medios de comunicación, los dirigentes políticos y gubernamentales quedaron bajo arresto domiciliario. A la vez, la Unión Europea, Estados Unidos y otras potencias exigían al monarca la restauración de la monarquía parlamentaria. El 30 de abril, Gyanendra, a la vuelta de la Cumbre Especial de Estadistas Asiáticos y Africanos en Yakarta, tuvo la oportunidad de entrevistarse con el primer ministro indio y el secretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan.
Posterior a esto, levantó el estado de excepción en vista de la rotunda oposición internacional. A pesar de ello, no renunció a sus supremas atribuciones ni restableció por completo los derechos fundamentales. En 2006, la oposición legal e ilegal maoístas lanzaron una huelga general contra el gobierno que duró 3 semanas y que obligó al monarca a restablecer el parlamentarismo. A su vez, el rey Gyanendra permitió la proclamación de un estado laico y la supresión del Consejo Real. Poco después, la guerrilla y el primer ministro hicieron público un acuerdo de paz negociado durante meses. Prachanda, líder maoísta, dijo: "La guerra ha terminado y la paz ha comenzado. Ello significa la victoria de todos los nepaleses sobre las fuerzas reaccionarias que querían mantener a Nepal en el pasado". El 16 de diciembre, los partidos políticos de Nepal y los rebeldes maoístas acordaron una constitución interina, según la cual el rey dejaba de ser el jefe de Estado. Este nuevo texto servirá de marco para las elecciones que darían como resultado una asamblea constituyente. La nueva constitución entró en vigor cuando el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó el 24 de enero de 2007 por unanimidad el establecimiento de una misión en Nepal. Las fuerzas de la ONU, a petición del gobierno nepalés, procedieron con el desarme de las fuerzas gubernamentales y guerrilleras. En enero de 2008 se decidió prorrogar la misión de la ONU para llegar a tiempo a las elecciones de la Asamblea Constituyente del 10 de abril. Los maoístas sorprendieron a la élite internacional y nepalesa, obteniendo 229 de los 601 escaños de la Asamblea. El segundo partido en número de votos fue el Partido del Congreso Nepalés, que obtuvo prácticamente la mitad de escaños, 115. Como tercera fuerza, muy cerca del PCN, quedó el PCN-UML, la izquierda moderada pese al nombre de comunistas marxistas-leninistas, que alcanzaron los 108 escaños. Más adelante quedó el Foro para los Derechos del Pueblo Madhesi, FDPM, con 54 escaños. Además, hay otros 6 partidos comunistas que entre todos suman 33 escaños. Al otro extremo, en el ala más derechista, cabe destacar el Partido Nacional Democrático, formado con la élite del sistema Panchayat, con 9 escaños. Hay también una decena de partidos de todo signo con un máximo de 2 escaños cada uno. Después de los resultados definitivos de las elecciones, el 28 de mayo, la Asamblea Constituyente proclamó en su primera sesión el fin de la monarquía, dando al rey 15 días para abandonar el Palacio Real, y así Nepal quedó constituida como una república federal democrática. Actualidad. Después de una violenta sublevación maoísta que estalló a mediados del decenio de 1990, Nepal se embarcó en un proceso de 10 años para redactar una nueva constitución y establecer una república federal. La profunda transformación política y las elecciones del 2017 anuncian un cambio sin precedentes en Nepal. En la Constitución Nacional del 2015 se establecieron nuevas esferas de gobierno a nivel federal, provincial y municipal. La estabilidad política resultante, tan esperada, constituye una gran oportunidad para el desarrollo sostenible. Los nepalíes llevan años anhelando 2 cosas que nunca llegan: prosperidad económica y estabilidad política. Para conseguir lo primero hace falta desarrollo. Para conseguir lo segundo, un gobierno que por lo menos dure algo más que un monzón. Ahora, en las primeras elecciones generales, desde la nueva constitución, los habitantes del país del Himalaya han puesto sus esperanzas en una alianza de partidos comunistas que tiene el reto de levantar a Nepal de la crisis en la que está sumergido. En los últimos decenios, Nepal ha reducido de forma considerable la pobreza. La proporción de hogares pobres descendió del 46% que existía en 1996 al 15% en el 2011. También podemos mencionar que a nivel mundial, Nepal es uno de los 10 países más afectados por los desastres si se tienen en cuenta la mortalidad, los costos y el número de sucesos. Los sismólogos advierten del riesgo considerable de que se produzcan terremotos de una magnitud aún mayor que la de los ocurridos en el 2015. El riesgo de inundaciones y deslizamientos de tierras se ha agravado debido al cambio climático. El aumento de las temperaturas, la irregularidad del régimen de precipitaciones, el retroceso de los glaciares y el menor deshielo afectan a las regiones de montaña
y las personas vulnerables se ven afectadas de forma desproporcionada por la exclusión social y la desigualdad. La emigración internacional en busca de trabajo es una importante estrategia de supervivencia. Esto reduce lo que es la pobreza y desarrolla lo que es la economía. Nepal depende de las remesas que ascienden al 30% del Producto Interno Bruto, lo cual vuelve al país sumamente vulnerable a las fluctuaciones del valor de las monedas. En los últimos años, la emigración en masa de la mano de obra masculina ha dado lugar a un aumento del número de mujeres que trabajan en la agricultura. Las mujeres, en este caso, que ahora representan el 70% de la fuerza de trabajo agrícola, tropiezan igualmente con numerosos obstáculos, como el acceso inadecuado a la tierra, los servicios de extensión, los servicios financieros y también los mercados. Pese a que en su Plan de Acción Nacional del 2016 al 2025, el gobierno ha dado prioridad al empoderamiento de la mujer, aún existiendo todavía desigualdades de género. Las mujeres rurales no pueden ejercer sus derechos debido a que sus niveles de alfabetización y educación son bajos. Asimismo, sigue habiendo actitudes de oposición a la educación de las niñas y tradiciones como el matrimonio precoz. En conclusión, entender el establecimiento de la República de Nepal y cómo éste ha llegado a convertirse en un Estado republicano de manera tardía, es necesario conocer la desestabilidad de este país en los años 90. Nepal posee la típica historia de los países con ubicación estratégica para países potencia, conocidos como estados colchón, donde tienen una alta dependencia a la India y recientemente a China. Sumado a esto, la realidad nacional de Nepal, teniendo al mandado y siendo sublevados a un rey que solo impregnaba por el interés particular y no el colectivo, haciendo también referencias a la práctica de la costumbre de castas que contribuye grandemente a la estratificación social. Los conflictos y desastres naturales de este país solo han contribuido a la pobreza del mismo y a no poder salir de la dependencia económica que se tiene con India y China como actores regionales, y como estados extrarregionales se encuentra Estados Unidos, quien recientemente está jugando en Nepal sus bazas para no permitir que la gigantesca China le arrebate el papel de potencia hegemónica internacional. Es por ello que podemos afirmar que Nepal se ha convertido al día de hoy en un miembro activo de la comunidad internacional. Luego de las elecciones del 2017, Nepal experimentó muchos cambios importantes para lograr activar su crecimiento económico por medio de sus recursos naturales y el sector turístico. Pero a causa de su débil economía, atraso tecnológico, una compleja ubicación geográfica y susceptibilidad de desastres naturales, el interés de inversión extranjera es insuficiente.